hoy de mí. Es en el río de su presencia donde todas las cosas cobran vida, donde los milagros se hacen realidad. Vamos que vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río. Vamos que en el río hay libertad, hay libertad, hay libertad. Vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río, vuelvo a vivir en el río. Amamos su presencia. Vive la increíble experiencia de paz permanente con Dios. Mi nombre es Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos. Dios te está llamando a vivir la increíble experiencia de conocerle a Él y el plan maravilloso que Él tiene para tu vida. La Biblia nos declara ahí en Apocalipsis capítulo 3:20 lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. Así que de esta manera el Señor nos está diciendo que Él se acerca a nosotros, que su deseo es quitar la barrera que nos ha separado. Él desea saltar esa cerca en la que hemos vivido nosotros. Muchas personas han vivido creyendo que estamos separados por una cerca, por una barda, por una barrera y que no hay manera de pasar del otro lado y que han intentado de alguna manera acercarse a Dios, pero sienten que no lo consiguen y que esa barrera es tan alta y esa barda es tan alta que no hay manera de pasar. Y podemos ver aquí como el Señor Jesús te está llamando para que tú puedas conocerle y tú puedas entrar en paz con Dios. La Biblia nos dice que esa barrera se quita cuando nosotros entramos en paz con Dios. Y eso sucede cuando entendemos el significado profundo por el cual el Señor Jesús vino de los cielos para morir en esa cruz. La Biblia declara también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y está hablando entonces que nos dio para que Él viniera a morir en esa cruz desde los cielos. Y al morir en esa cruz, la Biblia declara que Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Es de esta manera como esa cerca, como esa barda ha caído. Tú ya no tienes que vivir más lejos de Dios. Tú ya no tienes que vivir escondiéndote de Dios, ya no tienes por qué razón vivir sintiéndote culpable, indigno del amor de Dios y sintiendo que no tienes derecho para que Él pueda escucharte y responder a tu necesidad. Así que la Biblia declara de qué manera podemos entrar en paz permanente con Dios, porque en nuestra conciencia por mucho tiempo, desde que nacemos con la conciencia de que Dios existe y sin embargo sentimos que hay una barrera que no nos permite acercarnos a Él. Así que en esa cruz el Señor Jesús quitó esa barrera que nos separaba para que sepamos que Él ya llevó sobre sí mismo el juicio y ya nosotros no tenemos por esa razón que recibir, por tanto, la consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados y maldades. Así que al entender este profundo significado del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, es que nuestra conciencia queda libre de culpa y podemos ahora acercarnos a Dios
y esa barrera que nos separaba se cae delante de nosotros. Tenemos una maravillosa historia en la Biblia. Si tú puedes encontrar en la Biblia muchos casos, pero hay un caso en particular que nos habla de una persona que sentía esa barrera, que sentía esa cerca, esa barda que le separaba de Jesús. La Biblia dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que a Jesús le era necesario pasar por la región de Samaria. La Biblia nos dice que estaban enemistados los judíos y los samaritanos por razones religiosas y también por razones políticas. La Biblia dice que Jesús iba camino a Galilea, pero que era necesario tomar otro camino y al parecer dar más vuelta o hacer un viaje mucho más largo porque dice que le era necesario pasar por Samaria. Y dice que él llegó hasta un pozo para tener un encuentro con una mujer que acostumbraba a ir a ese lugar para llevar agua para su casa. Y ella iba a una hora del día en que no había nadie en ese pozo porque era una mujer que se sentía rechazada. Ella no solamente había vivido en una barrera con Dios, sino también vivía en una barrera con sus vecinos. La vida que ella había tenido la había hecho sentirse juzgada, criticada por los que la conocían, y ella vivía en una cerca donde Dios estaba del otro lado, sus vecinos y las personas que le conocían estaban del otro lado y ella estaba de este lado, incapaz de poder acercarse o de permitir que otros se acercaran a ella. Así que es muy interesante cuando Jesús viene al encuentro de esta mujer, ahí en el versículo 9, y dice que, por cierto, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Jesús deliberadamente buscó estar a solas con esa mujer, lo cual también era algo muy extraño. Jesús vino quitando toda barrera de carácter social, cultural, religiosa, política, para poder llegar a esta mujer y tener un encuentro con ella. La Biblia dice que en el verso 9 que la mujer, Jesús vino a ella y le dijo, dame de beber. Y esto es muy interesante porque si el Señor en verdad tenía sed, la Biblia incluso dice que él estaba sediento por el largo recorrido de ese camino. Dice que estaba cansado del camino y se sentó en ese pozo y en verdad el Señor estaba sediento porque el Hijo de Dios tomó forma humana. Y eso quiere decir que vivió como un hombre perfecto, sintiendo la fragilidad de un cuerpo humano y la necesidad del cuerpo humano, pero él era un hombre perfecto porque él tomó forma humana para poder representarnos y tomar nuestro lugar para morir en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio de Dios. Entonces, en verdad, él tenía sed y le pidió a la mujer, dame de beber. Y dice en respuesta a ello que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Entonces aquí podemos ver que ella sentía una barrera con Jesús y decía, ¿cómo me pides? O sea, ella estaba entendiendo que él tenía una necesidad, que en verdad estaba sediento, pero había una barrera religiosa. Ella se dio cuenta por el aspecto de Jesús que él era judío. Como podemos entender aquí en nuestro país, por el aspecto de las personas, podemos darnos cuenta de qué región del país ellos vienen o de a qué región pertenecen. Y esta mujer de la misma manera se dio cuenta que por su aspecto Jesús no era alguien de ahí, sino era judío. No solo era de Samaria, sino ella se dio cuenta que era judío. Y dice, ¿cómo me pides de beber? Hablando de que había una barrera, hablando de que había una cerca. Y Jesús quitó esa cerca y derribó toda barrera para poder llegar a esa mujer. Así que Jesús le declaró algo sorprendente y él quitó esa barrera diciéndole, si tú conocieras el don de Dios, la palabra don se refiere a regalo, si tú conocieras el regalo de Dios, ¿quién soy yo? Me pedirías a mí que yo te diera de beber y entonces tú beberías agua viva. Eso fue lo que le dijo Jesús. Así que él estaba mostrando de esta manera que ella necesitaba algo, que en esa barrera donde ella vivía con Dios, Jesús sabía que ella había estado sedienta del amor verdadero, porque le dijo, si tú supieras quién soy yo, beberías de un agua que por primera vez en tu vida te saciaría. De esta manera el Señor le estaba hablando del amor de Dios, la razón por la cual Jesús llegó a ese lugar. Y después Jesús le dice, llama a tu marido, y empiezan a tener una conversación y ella le pregunta, oye, ustedes los judíos dicen que hay que adorar
allí en Jerusalén y nosotros los samaritanos tenemos otra religión y creemos que se debe de adorar en este lugar. ¿Dónde se debe de adorar? Y Jesús quita esa barrera religiosa, quita esa barrera sin responder cuál era la religión verdadera. Jesús no respondió cuál era la religión verdadera. Él no responde con religión. Él llama a una relación personal y le dice, te digo que la hora viene y la hora ha llegado, que ya no adorarán más ni en el monte de Jerusalén, donde los judíos dicen que ese es el monte donde se debe adorar a Dios, ni aquí en Samaria, donde ustedes dicen que es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le estaba diciendo, ha llegado la hora en que ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Así que Jesús estaba haciendo una comparación y diciendo que la religión no lleva a Dios. Y diciendo, Dios no te está hablando de una religión, te está hablando de conocerle a Él y adorarle a Él y tener un encuentro personal con Él. Si tú le adoras, vas a saber quién es el Dios verdadero, no cuál es la religión verdadera. Y de esta manera Jesús quitó la barrera y le dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y ahí viene un momento poderoso, donde Jesús quita toda la barrera que había y que esa mujer estaba levantando y le dice, es cierto, has dicho la verdad, porque has estado casada con 5 hombres, has tenido 5 maridos y con el que ahora estás viviendo ni siquiera estás casado. Y entonces esa mujer se da cuenta que Jesús le está diciendo que lo que ella ha buscado toda su vida es un agua que le haga ser saciada y ella estaba buscando a través de esa forma de vida ser saciada con el agua de vida. Jesús le dice, le estaba mostrando que él era el agua de vida. Y al tener un encuentro con ella percibió el amor de Dios a través de Jesús, se sintió amada por Jesús. Ella se dio cuenta cómo él había quitado toda barrera, que ella estaba rechazándolo, pero en realidad él estaba dando el paso y todos los pasos necesarios para quitar esa barrera. Así que de esta manera es como el Señor te está llamando a tener un encuentro con Él. Esta mujer tuvo paz. Por primera vez en su vida tuvo una paz permanente, porque finalmente ella se dio cuenta que no era rechazada por Jesús, sino era aceptada y amada por Jesús. Y Él le mostró cuál era su verdadero problema. Y la raíz de su problema ya que es que ella necesitaba conocer el amor verdadero que viene de Dios. Así que Jesús tuvo un encuentro con ella le conoció y por primera vez en su vida entró en paz con Dios, porque cuando nosotros llegamos a entender quién es Jesús, entonces nos damos cuenta que todo lo que Él hizo a nuestro favor. Cuando tú te das cuenta y recibes esta revelación que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Rey que viene a gobernar a Israel y a todo el mundo, tu vida es transformada. Yo tuve un encuentro con Jesús hace casi 40 años y a través de su palabra Él me reveló quién en verdad era. Y cuando yo entendí que Él era el Salvador, que Él había venido a morir en esa cruz por amor a mí, me di cuenta quién era yo para Dios. Y me di cuenta que aunque yo había fallado y había pecado y había tenido una vida lejos de Dios, rechazando a Dios, me di cuenta cuánto Él me amaba. Tuve un encuentro con Jesús que transformó mi vida cuando entonces yo fui perdonado, reconciliado y entré en una paz permanente. Al morir en esa cruz, Jesús dio comienzo a lo que la Biblia le llama un nuevo pacto, una nueva unión con Dios, no basada en la ley, en los mandamientos de la ley que nadie puede llegar a cumplir. Esos mandamientos, famosos 10 mandamientos de la ley, en realidad fueron dados para darnos a entender y mostrar que éramos incapaces de poder obedecer a Dios y vivir la vida que Dios quería para nosotros. Así que finalmente llegamos a entender que esa unión no está basada en lo que podemos hacer o no hacemos, porque de esa forma muchas veces juzgamos a otras personas y nos comparamos pensando, no, yo no soy como esa persona, yo no he hecho mal a nadie, yo no he robado, no he matado a nadie y tenemos un código moral por el cual creemos que nos podemos justificar, pero así como esa mujer estamos sedientos y nos damos cuenta que hay algo que nos falta, hay algo
que te falta a ti, queridos amigos, y que necesitas ahora recibir de Dios como un regalo, y es su justicia. Y es que al morir en esa cruz, Jesús nos hizo justos, porque cuando tú abres tu corazón y le abres la puerta a Dios, y Él viene a tu vida, te imparte su vida y su poder, y te lleva a una experiencia que la Biblia le llama nacer de nuevo. Y es así, al nacer de nuevo, como nosotros llegamos a tener la naturaleza misma de Dios, somos perdonados y por tanto ahora vivimos en una paz permanente con Dios. En verdad, tenemos alivio en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos damos cuenta que a través de esta unión basada en lo que Jesús hizo a nuestro favor, ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados ahora y por siempre. Y estamos unidos por Dios, con Dios ahora para vivir en una nueva vida, en la vida nueva y abundante. Esta es la vida de los hijos amados y los herederos de Dios. Así que te invito entonces en este momento para que tú recibas este regalo, le abras la puerta al Señor Jesús, porque Él está tocando en este momento a la puerta de tu corazón, de tu conciencia, y Él te está llamando para que tú le abras y Él puede entrar a tu vida. Te invito para que ores conmigo y le abras la puerta al Señor. Y esto conmigo, en este momento, bendito Señor, reconozco que he vivido en una barrera que me ha separado de ti por tanto tiempo. Reconozco, Señor, que quiero ahora, Señor, tener la libertad de acercarme a ti. Quiero ahora tener la libertad de acercarme a ti, Señor. Y reconozco que te necesito y que en esa cruz tú quitaste la barrera que me separaba de ti. Así que en este momento, Señor, reconozco que a través de su sacrificio se ha hecho justicia. Tú fuiste juzgado por mis pecados y maldades y así tú me has perdonado. Te pido que me perdones. Por cuanto tú me has perdonado, te pido que me perdones reconociendo que he estado mal y he vivido lejos de ti. Y te pido que vengas a mi vida. Te abro ahora la puerta de mi corazón, Señor, para que tú vengas en este momento a mi vida y, eh, y, y, y comience a disfrutar de la vida nueva y abundante y de una relación íntima y personal que tú quieres para mí. Te doy muchas gracias, bendito Señor, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero orar por ti, quiero invitarte que cierres tus ojos. Señor, te doy gracias porque en este momento tu presencia viene y tu amor viene derramándose en nuestro corazón. Gracias porque tú vienes abrazándonos, tú vienes consolándonos y tú vienes, Señor, haciéndonos beber del agua de vida. Nos haces beber del agua de tu amor en estos momentos. Así que te doy gracias, Padre, en este momento. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. En medio de toda circunstancia que tú estás viviendo, yo vengo liberando el poder de este nuevo pacto, el poder del nombre de Jesucristo. Recibe respuesta poderosa, sobrenatural, recibe respuesta para ser sanado, recibe respuesta para recibir abundancia de parte de Dios, recibe respuesta para que la paz de Dios venga sobre tu casa y venga sanando a tu familia y venga sanando tu matrimonio. Muchas gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso. Continuar y dar comienzo a una relación personal con Dios a través de nuestro curso online Vive sin Límites. Este curso está disponible a través del QR y un link que estoy compartiendo aquí contigo. Y a través de este curso tú vas a tener acceso a 3 sesiones con videos donde tú vas a recibir una enseñanza en la Biblia que te va a permitir comenzar a disfrutar de una relación personal con Dios. También te vamos a través de la palabra mostrar cómo tu vida va a entrar en una nueva dirección y cómo el Señor te llama a dar pasos en una nueva dirección a fin de que tú puedas recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Y finalmente vas a encontrar ahí también
un PDF, un archivo en el cual tú puedes comenzar a leer la Biblia en el Evangelio de Juan. Comienza a leer la Biblia en el Evangelio de Juan. A través de esta guía de que tenemos a través de nuestro curso, son 5 guías que te van a permitir leer todo el Evangelio de Juan y te va guiando a través de preguntas que tú vas a contestar y te vas a dar cuenta cómo por ti mismo vas a tener un entendimiento de lo que la Biblia dice y de lo que Dios te está hablando para que puedas ser afirmado en una relación personal con Dios y poder conocer a Jesús. Así que bien, pues también puedes contactarme a través de la página oficial que yo tengo para poder apoyarte en todo lo que tú necesites. Elegidos en unión permanente. Es el episodio de esta noche. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Dios nos está llamando en este tiempo, querida familia, a vivir sin límites. Dios a través de Cristo Jesús ha puesto en nosotros, nos ha impartido su vida y su poder y nos ha dado un extraordinario potencial y nos está llamando a manifestar a través de nuestra vida su grandeza y su poder. Dios te está llamando a vivir en su elección. Dios nos ha elegido a nosotros a través de Cristo Jesús para que podamos vivir en una nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Así que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús y nos ha escogido, nos ha elegido a través del nuevo pacto. La Biblia declara que al morir Jesús en esa cruz dio comienzo a un nuevo pacto y dando a entender que el pacto anterior a ese, que era la ley, quedó cumplido por Jesús. Él vino, dijo, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que Jesús, al recibir nosotros a Cristo Jesús, hemos recibido la vida perfecta de Dios y por eso la Biblia declara que al tener la vida de Cristo, Él nos ha hecho perfectos. Él ha puesto en nosotros su propia vida y esa es una vida perfecta. Por eso la Biblia declara que nosotros somos santos y sin mancha para Dios. Eso no depende de lo que hagamos cada día o de la manera en que nos estamos comportando. La Biblia dice que por causa del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, hemos sido puestos ahora en un lugar y tenemos un estatus a través del cual ahora el Señor nos ha unido a Él, no de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos, sino de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo ya hizo a nuestro favor al morir en esa cruz. Así que a través de este nuevo pacto, el Señor nos ha unido de una manera permanente con Él. Estamos unidos en una paz permanente con Dios, porque toda barrera que nos tenía viviendo lejos de Dios y nos separaba de Dios ha sido derribada al morir Jesús en esa cruz. Así que es tan importante saber este llamado que tenemos al ser elegidos a vivir en una unión permanente y disfrutar de paz con Dios. Esto quiere decir que nuestra conciencia constantemente nos mantendrá en una paz con Dios. Seguramente hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores y fallamos y nos sentimos muchas veces culpables, nos sentimos indignos por causa de algo que hicimos mal. Hay personas que aún piensan que son hipócritas por el hecho de que estar ahora en Cristo y cometer errores y fallar, eso piensan que han fallado y que eso les hace en realidad no ser genuinos. Pero en realidad Dios nos ha hecho genuinos a nosotros por causa de Cristo Jesús. En verdad, Él nos ha hecho sus hijos amados y herederos de Dios por medio de la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Así que la palabra de Dios nos declara que hemos sido llamados a estar unidos en una paz permanente. Por esa razón el Señor nos llama a celebrar cuando nos reunimos lo que conocemos como la cena del Señor y tomar el pan y la copa. Dice el Señor y estableció que nosotros hiciéramos esto en su memoria, recordando el significado de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Entonces Jesús nos ordena y nos da la instrucción de comer el pan y beber la copa que representan su sacrificio.
y nos está hablando de un nuevo pacto, que esto nos hace recordar que estamos bajo un nuevo pacto, una unión basada en el sacrificio de Jesús, y que al comer de ese pan y beber de esa copa, nosotros nos estamos alimentando de lo que Jesús hizo a nuestro favor. El pan que representa el cuerpo de Jesús que fue molido en esa cruz, dice, por causa de nuestros pecados. Comer ese pan significa que nos alimentamos de la justicia de Dios, que nos estamos alimentando de lo que Jesús hizo y por lo cual ya nos hizo justos. Y al beber la copa, el Señor quiere que recordemos que a través de ese sacrificio, Él nos hizo sus hijos amados, pero también sus herederos. Por eso le llama la copa de bendición que bendecimos. Así que esa es una copa de bendición porque quiere que recordemos que al ser unidos a Él de manera permanente, ahora nosotros tenemos acceso y podemos disfrutar de todo el bien que el Señor alcanzó a través de su vida, sacrificio, su muerte y su resurrección. Así que hay 4 cosas que vamos a recibir y vamos a disfrutar en esta nueva vida al entrar en una unión permanente con el Señor, al haber sido elegidos para estar unidos a Él. Si tú te llegas a sentir hipócrita y sientes que has fallado a Dios y que has pecado una vez más en tu vida, la Biblia nos dice en primera de Juan 1:9 que lo que nosotros necesitamos es tomar la sangre preciosa de Jesús para que nos lave y nos limpie. Esto significa reconocer que ese sacrificio ya pagó y que a través de ese sacrificio lo que yo hice ya fue castigado en esa cruz. Todo lo que hicimos en el pasado, en el presente o haremos en el futuro ya fue castigado en esa cruz. Así que por esa razón, número 1, esta unión permanente nos lleva a vivir en primer lugar en una nueva identidad. Este nuevo pacto consiste en que esta unión está basada en lo que el Señor hizo a nuestro favor. Eso le llama gracia, a eso le llama la Biblia la gracia. La palabra gracia se traduce de la palabra griega charis, que significa deleite, placer, gozo. Esto se refiere a lo que produce en nosotros un regalo, y es Jesús ese regalo que produce en nosotros alegría y deleite, el regalo de ahora nosotros haber sido perdonados, haber sido hechos justos y por tanto Dios ya nos hizo perfectos y santos para Él. De manera que ahora, a través del poder de este nuevo pacto, Él nos ha dado una nueva identidad. Esta unión con Dios hace que nuestra vida sea transformada y que entremos ahora en una posición y un estatus y una nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Así que Dios te llama a vivir entonces bajo la elección de Dios. Hemos sido elegidos para vivir en esta unión permanente y por tanto vivir en una nueva identidad, hijos amados y herederos. Número 2, Él nos ha llamado para manifestar su grandeza y su poder, porque al recibir la vida de Cristo en nosotros, ahora, a través del poder del nuevo pacto, de esta unión, que es una unión de gracia, no de obras, no es por las obras de la ley, no es porque creo haber cumplido con los mandamientos o los famosos 10 mandamientos, sino es por gracia, es el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Número 2, Él nos está llamando a manifestar su grandeza y su poder. A través de nuestra vida, el Señor se quiere manifestar. Así que por esa razón necesitamos ser sensibles y dóciles y no resistir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros dudamos del amor de Dios, cuando ponemos en duda, cuando cuestionamos o no estamos dispuestos a vivir en lo que Dios está hablando a nuestra vida, eso produce en nosotros que resistamos. Así que Dios nos está llamando a manifestar su grandeza y su poder. Y esto depende de cada uno de nosotros. Somos responsables de que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Esta unión permanente nos asegura que Dios, si nosotros permanecemos unidos a través de su gracia y de su fe, nosotros vamos a manifestar su grandeza y su poder. Por eso el Señor nos llama a entrar al discipulado de la vida cristiana. Nos llama a vivir de una manera constante en la vida espiritual, a que constantemente estemos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no vivan como todos viven, sino sean transformados.
No solo no vivan como este mundo vive, sino sean transformados, dice, por medio de la renovación de su entendimiento. Así que necesitamos en el discipulado ser renovados para formar convicciones propias y de esta manera dice que vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que se necesita un cambio de mente para que podamos comprobar la voluntad de Dios. Nuestra mente es incapaz de poder entender lo que Dios está haciendo y hace en nuestra vida y ha hecho. Pero al ser renovado nuestro entendimiento, podemos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y comprobar que la voluntad de Dios es buena. Y entonces yo voy a desear lo que Dios quiere para mí. Voy a caminar en lo que Dios quiere y ha preparado para mi vida. Número 3, esta unión permanente a través del nuevo pacto nos lleva a cumplir nuestro llamado de ser como iglesia de Jesucristo, de ir y hacer discípulos y brillar en este mundo como una luz en medio de la oscuridad y ser sal para la tierra. Así que esta unión permanente no solo nos transforma, sino hace que seamos una luz y ser sal para la tierra. Habla de ser una luz porque habla de que ahora nosotros vivimos en una convicción que nos hace entender y tener una visión para la vida. Y nos hace, por tanto, también poder alumbrar a otros y poder mostrar a otros, dando a conocer a Jesús y todo lo que Jesús ha hecho a su favor. Así que venimos a ser una luz, una conciencia para la sociedad en que vivimos. Somos la iglesia, dice, columna y baluarte de la verdad. Somos la columna que sostiene y por tanto la iglesia venimos a ser quienes podemos mostrar a este mundo la verdad, porque este mundo está en una terrible confusión. Este mundo no sabe qué está bien y qué está mal, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros somos esa luz que brilla en la oscuridad, dando a conocer a Jesús a los que todavía no le conocen, pero también somos sal para la tierra, lo cual quiere decir que nuestra vida en Cristo detiene la maldad de este mundo. Dios nos ha llamado a manifestarnos como iglesia en la sociedad en que vivimos para ser sal para la tierra, porque la sal tiene propiedades que hace que las cosas se conserven. Tiene propiedades que hace que las cosas no se descompongan. Por eso en la antigüedad la sal era utilizada para evitar que la carne se echara a perder y muchos alimentos. De la misma manera, nosotros somos sal para la tierra porque a través de la vida que tenemos en Cristo, nosotros podemos distinguir y diferenciar una vida agradable para Dios y la vida que más nos conviene vivir, y vamos a detener la maldad y la corrupción que hay en este mundo. Y en cuarto lugar, el Señor, en esta unión permanente en la que hemos sido elegidos para estar unidos permanentemente a Dios. Y esto es algo poderoso, poderoso. Ahora se trata de activar el poder de la vida nueva en Cristo, porque yo ya tengo esa unión con Dios, pero necesito activarla, porque es como tener un auto y dejarlo en la casa, en el garage de la casa y salir caminando a donde vamos. Eso es lo que pasa con muchas personas que tienen la vida en Cristo, pero no le están activando, no están utilizando o viviendo en el poder de la nueva vida. Por esa razón es que el Señor en esta unión es algo maravilloso, nos llama a activarnos y de eso somos responsables nosotros, porque teniendo a Cristo, el peligro es de vivir como si yo no tuviera a Cristo, ni lo hubiera conocido. Así que no es suficiente haber recibido a Jesús y tener la vida nueva si no vivo en el poder de la vida nueva. Por eso es que en cuarto lugar Él nos ha llamado a ser transformados por su poder para vivir en la cultura de Jesús. Así que la cultura de Jesús es un nuevo estilo de vida, es una nueva manera de vivir. Y para eso yo necesito el poder sobrenatural de Dios. No es en mi condición humana como yo voy a poder vivir la vida nueva y abundante. Necesito el poder sobrenatural de Dios y en la cultura de Jesús yo voy a ser transformado en mis relaciones, en la familia y en las relaciones de negocios y con todas las personas que me conocen. Así que Dios te está llamando en este tiempo a liberar el poder del nuevo pacto. Él te está llamando a declarar
a declarar a través de una manera poderosa con tu boca lo que Dios dice en su palabra, declarar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Dios te está llamando en este tiempo a enfrentar las batallas de la vida, disfrutando de esta elección de Dios. Somos elegidos por Dios y Él nos ha elegido para vivir la vida nueva y abundante en Cristo Jesús. Así que yo te espero para que tú me acompañes en un nuevo episodio y camines en estos días y en este tiempo viviendo en la libertad que el Señor nos ha dado, viviendo en la nueva identidad que tenemos, porque Él dice que somos más que vencedores. Yo te espero para que me acompañes en un nuevo episodio de esta transmisión Vive sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.